rumbo del instituto. Y pues bueno, nada más para poner un primer punto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es una de las 3 organizaciones profesionales más antiguas de México. Solamente al lado del instituto están pues la Asociación de Arquitectos y la Sociedad de Geografía, pero la verdad es que no hay más. Hemos estado presentes durante todo este tiempo y ha sido muy interesante cómo se ha ido dando la historia del instituto. Ha sido una historia de crecimiento, de transformación. Hemos ido acompañando la economía de nuestro país y gracias a estos esfuerzos, pues bueno, hoy contamos con un papel crucial dentro de la economía. Entonces, ¿podemos seguir el siguiente slide, por favor? Sí. Luis, te voy a pedir un segundo, y eso le estoy pidiendo a Pepe un minuto con la cuestión técnica. Prende el Facebook y salte afuera para ver si se oye. Cerra el audio, ¿eh? ¿Cómo se llama? Dile a Brenda. ¡Oh, Dios! Ya me quedó claro. El contador no se ve, ¿por qué lo moví? Pepe, ayúdame para que quede muy bien. Ahí está. ¿Podemos avanzar, por favor? Y ya avanzaron la diapositiva, ¿verdad? ¿Pueden ustedes escuchar? Escriban en el chat para poder estar en paz. Ya pueden avanzar las diapositivas o atrasar, ¿escuchan? Escriban en el chat, por favor. Ok, estamos listos, Luis, adelante, gracias. Ahora sí, escuchan y pueden avanzar cuando tú des instrucción. Perfecto. Bueno, pues podemos avanzar al siguiente slide, por favor. ¿Cómo se veía el contador hace 100 años que inició el Instituto Mexicano de Contadores Públicos? ¿Qué hacía y a qué retos se enfrentaba? Recordemos que esto ya fue hace 100 años y, bueno, pues este año cumplimos 101 años. Entonces, ¿cómo era la dinámica que se tenía en ese entonces y hacia dónde estábamos? Entonces, si podemos seguir al siguiente slide, por favor. Bueno, aquí hay algunos sucesos que pasaron desde 1923 y estamos viendo, pues ahí en la esquina superior, Babe Ruth, que se inauguró el estadio de los Yankees en ese año. A los que les gusta el fútbol, pues también ahí está el mítico estadio de Wembley y que inició también hace 100 años. Y bueno, vemos ahí en la parte de abajo un personaje que pues no fue muy... Llega tu público. Es que nos esperemos un poco. Una pausa para que recibamos acá. ¿Sí hay los muchachos acá? Continuamos. Pepe, necesito tu ayuda. Continuamos, no eran los muchachos, nos emocionamos. Usted aquí para que se vea su cara. Ahí está. Y bueno, vemos también ahí en la pantalla a Adolfo Hitler. Este año fue un año crucial para él cuando lo detuvieron en Alemania por algunas protestas. Y justamente ahí fue cuando le dio tiempo de hacer ese libro que guió toda su carrera política, que fue el libro de mi lucha. Y que bueno, no sabemos qué hubiera pasado si no lo hubieran detenido, ¿no? Pero justamente este tipo de ejemplos son los que
más adelante mencionaremos la inspiración. Se inició la Warner Brothers también en ese año. ¿Qué es lo que estaba pasando en México? En México estábamos saliendo de la revolución, todavía estábamos en ese tiempo de generales y caudillos. Vemos ahí al general Álvaro Obregón como presidente de la República. Eh, Vemos para los que son de aquí de Nuevo León que se inauguraban algunos monumentos de aquí de Monterrey. Y pues bueno, también la noticia de la trágica muerte de Pancho. Entonces, estamos ubicándonos en ese momento en la historia. Ahí fue cuando se inició el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Y qué retos se enfrentaba el contador? Pues bueno, realmente era una economía en la que estábamos saliendo de la guerra. Se estaban tratando de rehacer todos la parte económica. Había muchas deudas, las empresas pues, bueno, estaban tratando de salir adelante de todos estos problemas que vivieron en la revolución, y pues también la gente se estaba acostumbrando a esta nueva normalidad. Había muchas promesas de parte de los caudillos revolucionarios, había muchas esperanzas para que crecieran económicamente las personas, para que sus familias también pudieran desarrollarse. Pero la realidad es que pues todo estaba en el tintero, no había mucho que se pudiera hacer en ese momento, pero aún así, en ese momento llegó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los contadores decidimos organizarnos. Esto habla de que ante esos momentos complicados de la historia, bueno, sabemos cómo reaccionar. Entonces, ahí fue cuando decidimos organizarnos y se fundó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Podemos ir al siguiente slide, por favor? Y bueno, estos fueron precisamente los retos a los que se enfrentaba el contador público en ese momento. Una transformación de la economía, lo que comentábamos era una economía de posguerra, que no estaban pues realmente sentadas las bases para el crecimiento económico, pero aún así seguía habiendo actividad económica, aún así había empresas, aún así teníamos un gobierno andando. Entonces, toda esta transformación era un lugar donde estaban creciendo los contadores públicos. Había una falta de regulación y supervisión, y es que apenas empezaba eso. Teníamos, por ejemplo, en 1921, 2 años antes de que nacía el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pues se implementó el impuesto sobre la renta. Entonces ahí empezábamos a ver ya esas regulaciones que no se tenían y no se tuvieron durante la etapa de guerra de la revolución, y pues bueno, empezaba también esa necesidad, porque pues al ser una economía de posguerra, pues el gobierno necesitaba dinerito, y pues bueno, esta era la opción para poder hacerlo, la recaudación de impuestos. Entonces, eh, había esa falta de regulación que apenas iniciaba, y también pues la supervisión con ella. Había, eh, pues estábamos enfrentándonos a esos retos de formación y profesionalización. Podemos decir que en ese momento fue cuando empezaron algunas universidades a abrir las carreras de contaduría pública. Podemos decir que el TEC de Monterrey inició hace 81 años justamente, y o varias de sus carreras, porque había varios tipos de contador en ese momento, se abrió la Escuela de Estudios Contables dentro del TEC de Monterrey. Entonces, inició el TEC de Monterrey como ya con la carrera de contaduría pública. Y bueno, esto es como un dato curioso porque inició la carrera de contaduría pública precisamente porque el papá de don Eugenio Garza Sada era contador público, y eso lo motivó para que dentro de todas las carreras que se ofrecían en primera vez en el TEC de Monterrey, se ofreciera también contaduría pública. Y pues bueno, unos años más tarde, también la Universidad Autónoma de Nuevo León abrió FACPIA, pues bueno, sabemos de todo el éxito de estas dos universidades que tenemos aquí en el norte. Había una ausencia de normas uniformes, normas contables uniformes. Si bien había pues las formas de registros y teníamos más o menos establecido cómo queríamos que se viera la contabilidad de cada una de las empresas, porque cada quien la hacía prácticamente como podía, y más bien
con la intención de poder pagar bien los impuestos, como muchas de las empresas que ahorita vemos. Sin embargo, pues en ese momento no había acceso a normas globales ni nada, ¿no? Era realmente un tiempo donde precisamente el instituto se dio a la tarea de poder hacer esas normas, de poder hacer todo ese marco normativo que pudiera darle, pues bueno, una guía a la profesión contable. Y por supuesto, había una tecnología restringida. Teníamos, no había mucho más que los libros de registro donde se apuntaba toda la operación de las empresas y pues nada más. Algo que sí pasaba, pues bueno, ellos no tenían problemas con la página del SAT, entonces creo que estaba bastante a gusto esa parte, pero pues bueno, carecían de todo lo demás. Podemos ir a la siguiente. Y pues bueno, así era como iniciaba el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, eh, así es como iniciaba oficialmente esta organización que ha acobijado a los contadores públicos durante prácticamente toda la existencia de la contaduría pública en México. ¿Y qué es lo que sí? ¿Qué es a dónde vamos? ¿Y qué es los siguientes pasos que vamos a dar? Y aquí es muy importante los cuestionamientos que teníamos anteriormente. ¿Y qué era lo que hizo bien el Instituto de Contadores Públicos? ¿Por qué cumplió 100 años? ¿Por qué llegamos hasta este momento, a pesar de que hay muchas organizaciones que ya no existen, hay muchas carreras que existían hace 100 años y que ahorita ya no existen? ¿Y cómo es que el contador ha sobrevivido durante todos estos años? Y bueno, tenemos una proyección para ver más, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a ir a la siguiente. Aquí tenemos algunos puntos de qué nos hizo fuertes como Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿no? Hicimos las normas contables, nos dimos a la tarea de hacer comisiones y de tener esa paciencia para hacer las normas contables, para compartirlas no solamente alrededor de toda la práctica de todos los colegios, sino que también muchas de las entidades que están en Sudamérica y en Centroamérica adoptaron eh, como suyas las normas que se hacían aquí en México. Entonces, este es uno de los puntos que nos hizo muy fuertes, la capacitación y la profesionalización, aparte de las universidades. Esta parte de las universidades con las carreras surgió un poquito después, pero esta capacitación y profesionalización fue algo que empezó a hacer el instituto y que dentro de los salones del instituto fue donde se empezó realmente a afinar esa parte del trabajo. Y bueno, que las universidades un poquito más adelante empezaban a sacar esos estudios que se hacían. El estudio de los entes económicos, había mucha observación, había esa disposición de compartir también ya dentro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, como colegas, como asociación, como trabajo en equipo, había esa disposición de compartir cómo funcionaban cada una de las empresas donde estaban haciendo esa contabilidad y que nos daba esa visibilidad en lugares en donde no estábamos. Habían esas reuniones donde los contadores, pues bueno, tenían esa oportunidad de compartir y conocían todas las diferentes tipos de empresas. Entonces nos volvimos pues expertos en esa parte de los entes económicos. También nos volvimos expertos en la parte de la organización. Una vez que salió la ley del impuesto sobre la renta y ya estábamos organizados, pues bueno, la empezamos a desmenuzar y fuimos a la par de ella creciendo con todos los cambios que hubo, pero estuvimos ahí desde el principio. Entonces nos volvimos parte no solamente eh, de este proceso, sino realmente nos volvimos los expertos en la regulación. ¿Y qué más? Bueno, pues estamos involucrados en la fiscalización. Si nos damos cuenta, muchos de los cambios que hubo en las leyes del impuesto sobre la renta, vamos, en otras tantas leyes que ahorita son impositivas, pues van a la par de las normas de contabilidad. Y eso fue porque pues necesitaba el gobierno una referencia de cómo hacer esos cargos en los impuestos, de cómo cobrar, y pues la única forma que encontraba pues, fue voltear hacia los registros que hacíamos como contadores públicos. Eso les dio, digamos, pie para que ellos pudieran hacer toda esta fiscalización. Si nos damos cuenta, cuando vemos estos
puntos que fueron los que nos hicieron fuertes. La clave de todo esto es que está en que resolvimos necesidades. ¿Sí? Los retos que enfrentaba el contador de ese momento, los fuimos cubriendo poco a poco y los fuimos haciendo expertos en cumplirlos. Expertos en la capacitación, expertos en la creación de normas, expertos en los estudios de económicos, expertos en la regulación, expertos con la fiscalización. Vamos, cubrimos todos esos aspectos que necesitaba el contador de entonces, nos fuimos adaptando año con año para después seguir adelante la profesión contable. ¿Cómo seguir la siguiente? Y bueno, estos eran los años dorados del instituto. Eran años donde veíamos auditorios repletos de contadores públicos, asistiendo a ponencias, compartiendo experiencias, haciendo networking. Vemos aquí, por ejemplo, una foto de la Facultad de Contaduría en la UNAM. Esas fotos donde pues, eran interminables el número de contadores públicos que estaban egresando. Vamos, eran los años dorados de la comunidad, en los años dorados del instituto. ¿Y qué era lo que, vamos, lo que estaba viviendo en ese momento el contador? Pues estábamos ayudando a crecer a las empresas, estábamos ayudando a que salieran adelante de este momento de posguerra y empezamos a construir el México moderno junto con el gobierno, junto con los empresarios. Nosotros fuimos los que pasamos digamos que esa receta a las empresas. Si hubiera habido o no éxito de cada una de las empresas, si hubiera crecido o no México, hubiera sido muy difícil si no hubiera sido mediante nuestro registro y mediante toda la información que nos compartimos con las diferentes instancias. Entonces, era un momento muy importante de la comunidad y lo vimos, digamos que bastante bien, estamos creciendo. Mucho tiempo fue la carrera del MOAC. Después de la contaduría pública se derivaron otras tantas carreras dentro de los negocios y sin embargo eran derivaciones de la contaduría pública. O siguen siendo derivaciones de la comunidad. Todo lo que es un contador público, pues bueno, han salido muchas de estas carreras y sin embargo seguimos adelante en todo esto. Hay muchas carreras donde, bueno, pueden hacer ciertas cosas en específico, pero nosotros como contadores públicos tenemos acceso a todo eso. Podemos hacer desde la parte de finanzas, auditoría, fiscal, eh, incluso ahorita, pues bueno, tecnologías de la información. Nosotros sabemos cómo transmitir esa información, nosotros sabemos qué es lo importante de compartir, qué es lo que debemos compartir. Entonces, realmente tenemos un espectro muy amplio y podemos hacer un montón de cosas que es muy difícil que otras carreras lo hagan. Entonces, pues bueno, era el momento en el que nos encontramos, crecimos, lo tuvimos todo en nuestras manos también, porque también hubo un momento muy importante donde se decidió por ahí de inicios de los años 90 que los dictámenes eran obligatorios para las empresas. Entonces, pues vamos, teníamos todo el monopolio, teníamos un instituto fuerte que agrupaba a los contadores, teníamos capacitación, teníamos profesionalización, estábamos muy ligados con las entidades fiscales y las comprendíamos y sabíamos cómo tratarlas. Entonces, pues bueno, de ahí empezaron las certificaciones y seguía creciendo el negocio redondo. Nosotros éramos los que emitíamos esas certificaciones para los contadores públicos, todavía las emitimos los contadores públicos, y vamos, estaba todo en ese mismo lugar. Entonces, eran momentos donde la contaduría pública seguía creciendo. Durante este tiempo pudimos pues ampliar nuestros institutos, se abrieron colegios en toda la República y fue muy importante cómo fue creciendo la comunidad durante estos años. Podemos seguir a la siguiente. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? El mundo cambió. Tuvimos importantes avances durante todos estos años. Podemos ver ahí el inicio de cuando se inició la Contaduría Pública, inició el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Pues bueno, por ahí de esos años fue la primera emisión de radio,
Y así fue avanzando el mundo y así fuimos avanzando nosotros. Sin embargo, un cambio muy importante y nos encontramos con la... Y este cambio ha sido muy importante no solamente para la formación, no solamente para toda la actividad económica, sino también para nuestro sector. Entonces, ha sido complicado estos años. ¿Cómo nos encontramos ahora, ya después de la pandemia, ya con este digital? Hay estadísticas, por ejemplo, que el teléfono de disco pues tardó 50 años en llegar a los 50 millones de usuarios. 50 años. A Facebook le tomó 3.5 años llegar a ese número, 50 millones de usuarios. Y WhatsApp lo hizo 15 meses. Entonces, habla de cómo estamos cambiando constantemente, de cómo hemos ido evolucionando, de cómo está el mundo. Lo veíamos en las primeras imágenes que poníamos. A lo mejor ni siquiera los que estábamos viviendo aquí en México sabían qué era lo que estaba pasando del otro lado del mundo. Había retos muy importantes, salían de la Primera Guerra Mundial. Pues aquí teníamos nuestros propios problemas. Entonces, todo era muy local, todo era muy, pues vamos, persona a persona. Y ahorita la presencialidad es algo que no podemos detener y es algo que pues también está cambiando nuestra profesión. ¿Podemos ir a la siguiente? Estos son los retos que tenemos hoy en día como la omnipresencia o la ausencia, porque también se puede ver desde los dos aspectos. Podemos estar en todos lados, pero también no estamos ni siquiera a veces en los lugares que estamos presentes. Entonces, este es un reto muy importante que tenemos ahorita los contadores. La forma de hacer negocios, hoy más allá de transacciones globales, ya hablamos de transacciones inmediatas, podemos hacer operaciones del otro lado del mundo prácticamente a cualquier hora, ya no nos detienen los horarios bancarios, ya no nos detienen las facturas en papel, ya no nos detienen los embarques locales o las fronteras. Vamos, hay negocios que están funcionando 24 horas, hay negocios que ni siquiera necesitan un espacio físico. Vamos, la transformación económica ha sido importante y los negocios lo han sentido y así es como los contadores hemos tenido funcionando. La inteligencia artificial es algo que no podemos dejar. Esto es algo pues bueno, si bien hemos ido acompañando durante este tiempo, hemos vivido como contadores diferentes etapas de la tecnología y lo hemos hecho pues desde el mismo ver cómo hacíamos las hojas de cálculo en papel y después se cambiaron a hojas de cálculo digitales, después los ERPs, ahora los ERPs en línea. Vamos, hemos ido transformándonos poco a poco y hemos ido acompañando este cambio, pero ahorita en los últimos años ha sido impresionante cómo ha avanzado la tecnología. Ahorita tenemos sistemas contables que, pues bueno, mandando un WhatsApp puedo hacer la factura. Entonces, este es el nivel de conectividad que tenemos, este es el nivel de presencialidad que tenemos. Y bueno, es algo que es un reto total para los contadores. El otro reto es la especialización. Tenemos muchos negocios, muchas diferentes formas de hacerlos y la realidad es que tenemos que hacernos especialistas en algo, aunque también la parte del contador público con ese amplio espectro que tenemos, pues bueno, nos da la oportunidad de elegir a dónde especializarnos. No es que estemos coartados ya desde el inicio de nuestra vida profesional, sino que tenemos un amplio espectro y esa nos da la oportunidad de tener diferentes especializaciones después. Y bueno, la otra es la sostenibilidad, que es algo que, pues bueno, ya ahorita incluso ya hay normas de sostenibilidad, ya tenemos que voltear hacia esa parte, ver cómo ayudamos, ver cómo permanecemos aquí los negocios, cómo van creciendo esos negocios, pero también cómo afectamos lo menos posible. Entonces, ha ido creciendo y estos son los retos que tenemos ahorita. Podemos ir a la siguiente. Y durante todos estos retos hay algo que, porque no es la primera vez que los vemos, ya les comentábamos ahorita, todos los cambios que ha ido viendo la tecnología,
Todos los contadores hemos escuchado durante muchos años y muchas veces que la carrera va a desaparecer. Ha sido una plática constante, ha sido un temor constante de muchos. Hay algunos que también pues ya lo agarran con burla, pero la realidad es que lo hemos escuchado mucho y lo hemos escuchado muchas veces durante todos estos años. Cuando vinieron las hojas de cálculo decían ya no va a ser necesario el contador, cuando vinieron los RPs dijeron ya no va a ser necesario el contador. Ahorita que está entrando la inteligencia artificial, cuando dicen, ¿sabes qué? Ahora sí, de plano, ya no va a existir el contador. Y la realidad es que no. Lo que nos ha identificado a los contadores son estas fortalezas que tenemos y es lo que nos ha ayudado a evolucionar con todo este cambio que ha habido, no solamente ahorita, sino toda la historia. Y yo creo que el principal y el primero es que estamos enfocados a él. Como contadores públicos, tenemos un código de ética bastante justo que puede aplicarse prácticamente para cualquier profesión, pero que nosotros lo hicimos de manera voluntaria, porque es parte de nuestras fortalezas, el compartir eh, esta parte de la ética, el ser, pues hacer las cosas correctas independientemente de si te vea o no alguien, es algo muy importante y es lo que ha ayudado a crecer no solamente al país, sino también a las empresas y ha sido lo que nos ha identificado a los contadores públicos. Tenemos esa capacidad de adaptación, ya lo hemos visto con todas esas transformaciones que tenemos. Ahorita estamos viviendo otras tantas transformaciones, no solamente políticas, sino todas ellas juntas. Y esto, pues, es una característica que tenemos los contadores, la adaptamos. Tenemos el dominio del lenguaje empresarial. Esto es algo que no todas las carreras lo tienen, todas las actividades lo tienen, no todos los que están al frente de las empresas lo tienen, pero nosotros como contadores públicos tenemos. Y es por eso que hay tantos contadores públicos que de ser directores de finanzas, pues bueno, pasan a directores generales de las empresas. Y es precisamente por este dominio del lenguaje empresarial. Es porque conocemos desde cuánto cuesta el café que vamos y nos servimos en la mañana en la oficina, hasta cuánto cuesta hacer una partecita de la producción, cuánto nos cuesta parar una hora la máquina, cuánto nos cuesta el sueldo de cada uno de los empleados, qué productividad tiene cada uno de esos elementos en la empresa y eso es lo que nos hace dominar este lenguaje empresarial. Tenemos la capacidad de traducir las acciones en pesos y centavos. Esto es algo muy importante. Lo vemos en muchas de las industrias donde trabajamos. Hay muchas ideas, hay mucha innovación, pero nosotros somos los que los bajamos a la realidad. Si va a salir en esto, va a costar esto y lo vas a recuperar en tanto. Eso es algo que no puede decirlo ni siquiera el que lo está inventando, no puede decirlo ni siquiera el que tiene esa idea en la cabeza o el que la va a vender. Eso es algo que nosotros tenemos como capacidad, que hacemos que si tiene éxito o no una empresa, bueno, se puede ver reflejado en algo. ¿Se ve reflejado? Pues en pesos y centavos. Tenemos conocimiento de los impuestos. La verdad es que esto es algo bien importante. Es, digamos, que una partecita de cómo convive la empresa con el cliente, cómo convive con el público, cómo va a sobrevivir y cómo tiene esa capacidad de estar aquí generando empleos o vendiendo o perdiendo, o sea, ¿no? Pero si no tenemos, si las empresas no nos tuvieran en esa parte del conocimiento impositivo, la verdad es que como muchas empresas que vemos que no se acercan a un contador, muchas empresas, muchas personas físicas que sabemos que no se acercan a un contador y bueno, ahorita están teniendo muchos problemas porque nosotros sabemos cómo acercarnos a las autoridades, nosotros sabemos cómo dar ese pasito, cómo tratarlos, cómo sobre todo estar dentro. Tenemos eficiencia en el uso de la tecnología prácticamente por nosotros como contadores públicos, pasan todas las innovaciones que se meten en las empresas. Lo primerito que se hizo cuando salían las computadoras personales, bueno, el contador tenía una computadora personal, a lo mejor era una para toda la empresa o una para todo el despacho. Sin embargo, nosotros éramos los que probamos esa tecnología,
Lo vemos ahora con las implementaciones de los ERPs en las empresas. Los primeros que están en esos grupos que implementan esos ERPs son contadores. ¿Por qué? Porque sabemos cómo nace, sabemos cómo pasa de una a otra etapa de la producción, sabemos cómo salen los productos, sabemos cuánto cuesta que los vendan, sabemos en dónde venden, cuánto cuesta que se vendan, cuánto cuesta que se transporten, sabemos cuánto se gasta en la parte administrativa. Vamos, todos esos procesos, si no están bajo el ojo de todos, es difícil que la empresa pueda transmitir si está teniendo éxito. Y la otra, pues el trabajo en equipo y la capacidad de organización. Creo que el que tengamos 101 años ya como Instituto de Contadores nos da bastante autoridad para decir que tenemos esa capacidad de organización. Y se ha ido transformando poco a poco. Ha sido un reto últimamente con después de la pandemia, pero creo que es algo que seguimos haciendo. Yo les puedo decir que incluso hoy en día hemos hecho nuevas organizaciones. Por ejemplo, la organización que tengo el honor de presidir, la Asociación Exape, es una asociación que nació durante la pandemia. ¿Por qué? Porque pudimos ponernos en contacto de diferentes contadores de diferentes lugares, nos unían que éramos egresados. Entonces, esto nos da digamos, un ejemplo de que la organización es parte de, pues bueno, no se diga el trabajo, si nosotros no trabajamos con las diferentes áreas, con las diferentes áreas de un negocio, trabajamos también con las autoridades, no sería posible mucho de lo que se hace. Entonces, estas son las fortalezas que han tenido, estas son las que nos han llevado a trascender durante todos estos años y es probable que sean las que nos ayuden. Podemos ir al siguiente. Bueno, déjenme contarles que el Instituto de Contadores hizo un consenso con empresas, ciudades, con los despachos de contadores. Lanzaron, que algunos seguramente ya lo habrán visto en la revista ahorita de Contaduría Pública, que está la a nivel nacional, pues bueno, lanzó el contador 4.0. ¿Qué es esto? Bueno, la idea de esto, que sabemos que tenemos esa obligación de seguir adelante con el crecimiento de la globalización. Pues bueno, aquí nos muestra más o menos cómo es la idea del contador 4.0. Y si se fijan, no tenemos en todos los lugares la parte pronto, es la parte donde podemos ver la ética, el técnico, digamos que es nuestra base, nuestra fuerza, pero también hay que crecer hay que crecer la parte de la calidad, hay que hablar sobre las herramientas a las que ahora tenemos acceso. Todo esto nos va a llevar al siguiente. Si se fijan, la parte de mentalidad es algo muy importante. Siempre se ha definido al contador como alguien que es muy cuadrado, que está pegado a sus números y que, pues bueno, eso es lo que podemos ver. Sin embargo, esta es la parte donde tenemos que crecer, la parte de la mentalidad, donde tenemos que abrirnos, donde nos va a dar la oportunidad precisamente de llegar a más personas, de estar más, de entrar a este mundo para el que estamos creciendo. Vamos a ir al siguiente slide. Bueno, y en este slide tenemos cuáles son los nuevos roles que va a tener el contador público en esta era digital. Y la realidad es que, pues precisamente estamos aquí en la Comisión de Finanzas y vemos que la mayoría de ellos son roles financieros. Si bien ya hay muchas calculadoras para los impuestos, pues bueno, esa parte también no se va a perder porque hay alguien que necesita darle esa interpretación, hay alguien que necesita decirle a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Nosotros somos así, nosotros hacemos esto. Pero si se fijan aquí, muchos de estos fueron compartidos en la y estas son las actividades que vamos a hacer en
están muy enfocadas en la parte de finanzas. Somos, por ejemplo, en los roles directos, profesionales del desarrollo de negocio. Pues claro, tenemos esa fortaleza de conocer toda la empresa de arriba abajo, de un lado al otro, y eso nos va a ayudar a ser los expertos en esa parte de desarrollo, gerentes administrativos y de servicios de negocios. No solamente ahorita pues tenemos estas grandes empresas, sino se han hecho grandes empresas de servicios. Están las grandes plataformas digitales que ahorita necesitan también de ese ojo, necesitan también esas cualidades que tenemos contadores para poder hacer crecerlas, que no sean nada más algo de moda, sino que realmente puedan trascender con todas las empresas que hemos tenido a lo largo de estos años. Y que bueno, es muy difícil hacer una empresa durante muchos años, es muy difícil hacer una organización durante muchos años, pero que nosotros los contadores públicos hemos ayudado y somos base para que los que ahorita estén, los que han trascendido, pues puedan seguir adelante. Están los asesores estratégicos, los analistas de administración y organización, especialistas en desarrollo organizacional, especialistas en administración de riesgos. Es algo que, por supuesto, que como contadores públicos sabemos riesgos de muchas cosas. Sabemos el riesgo de meter un material barato, sabemos el riesgo de no pagar una póliza, sabemos el riesgo de tener todos nuestros activos ahí en la empresa o invertirlos o diario o invertir cada mes. Vamos, ese conocimiento o sea, hace especialistas en administración. Están los roles indirectos, que son analistas de científicos de datos. Ahorita, quien maneja la información es quien tiene el control. Quien dicen que la información es poder y nosotros conocemos el poder. A mí me gusta dar mucho este ejemplo, que realmente es como muy didáctico. Muchas veces la gente dice, oye, pues es que ustedes no toman decisiones. Quien toman las decisiones son los dueños de las empresas, son los directores. Pero ustedes como contadores públicos no toman las decisiones. Yo creo que está mal, porque realmente las decisiones las toma quien tiene la información, ¿no? Y era como cuando nuestras mamás nos regañaban, nos amenazaban y nos decían con la chancla en la mano, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Quién tomaba la decisión? ¿La mamá o nosotros? Pero la tomaba la mamá y nosotros somos, es la chancla, digamos que es la información, ¿no? Somos esa información, tenemos cómo tomar esa decisión. Nosotros orillamos a las empresas, orillamos a los directivos y a los corporativos a tomar esas decisiones con la información que nosotros hacemos. Y es por eso que ha cambiado el rol del contador público solamente a generar información de los registros, a ser el estratega de la. Y eso es lo que nos está dando todas las características que tenemos. Vemos ahí especialistas en calidad de datos. Esto es algo bien importante. Esto es algo que, digamos que ahorita es la clave de las empresas, que hay grandes sistemas que llevan la información, hay grandes herramientas que tenemos como contadores públicos y que tienen las empresas en su administración. Sin embargo, si la información no es de calidad, no se pueden tomar buenas decisiones. Si la información no es de calidad, si no sigue ciertos procesos, se va a atorar en algún momento. Hay muchos sistemas que ahorita en las empresas, en los grandes corporativos, y si alguna información es introducida de forma errónea, bueno, pues va a afectar en algún de los procesos. Entonces, esto es una característica también bien importante que nosotros conocemos la información y entonces nos podemos hacer especialistas en calidad de datos. Está especialistas en Big Data, especialistas en administración de procesos, analistas de seguridad de información, ingeniería fintech. Vamos, hay todo un mundo que podamos acercarnos nosotros como computadores, ya un poquito más enfocados a lo financiero, ya un poquito más enfocados a las estrategias del negocio. Que bueno, esto va a ayudar porque las empresas, o la mayoría de las empresas, salvo los grandes corporativos, pero la mayoría viven para pagar impuestos o para evitar los impuestos. Y la realidad es que si tuviéramos esa oportunidad nosotros, entrar a las empresas, de hacer estrategias, de poder ayudarles a ver cómo funcionan, ayudaría mucho para que crecieran. Y la verdad es que lo podemos ver en otros países y en los grandes corporativos. Siempre está la utilidad antes de impuestos y después de impuestos. ¿Y por qué es esto? Porque lo que importa para tomar las decisiones, lo que importa para saber cómo está el negocio, es la utilidad antes de los impuestos. Después de los impuestos, eso tiene que pasar sí o sí.
Y eso es nuestra obligación, pagarlo y reportarlo. Pero antes de impuestos es donde están las decisiones que nosotros. No para pagar menos, para pagar, para no pagar nada, sino precisamente para pagar. Y pues bueno, ahí está el otro punto que son los centros de servicios compartidos. Yo les puedo decir que experiencia profesional ya he trabajado en dos de estos servicios y la verdad es que tenemos la calidad los contadores mexicanos para poder hacer ese trabajo. Yo ahorita soy gerente de gestión financiera, una empresa que vende en más de 30 países, que tiene 14 subsidiarias alrededor de todo el mundo. Yo la planeación financiera desde aquí de Monterrey. Esta es una de las cualidades que tenemos. Somos la información que podemos ir adelante con todo este conocimiento y que podemos ayudar a las empresas no solamente en México. Entonces, tenemos estos centros de servicio compartidos que posiblemente puedan ser más comunes más adelante. Pero yo ya trabajé en dos de ellos y es porque saben las empresas a nivel mundial que aquí en México tenemos contadores de calidad, que aquí en México tenemos contadores que pueden hacer esa chamba, que no siempre se hace por alguien calificado en otros países. Y aquí tenemos organismos fuertes como este Mexicano de Contadores Públicos, donde ayuda a la profesionalización, nos da esa oportunidad de ser especialistas, que tenemos, digamos que esa bondad para los dos lados, ¿no? Las empresas obtienen un servicio de calidad, accesible, y nosotros tenemos esa oportunidad de ese exposure. Podemos ir haciendo. Y bueno, esta es una imagen que regularmente se comparte cuando hablamos de la evolución del contador. Y vamos ahí cómo va evolucionando y cómo se va transformando en una máquina. Y la realidad es que es algo que no me parece que vaya a la evolución del contador. Como ya veíamos en esta propuesta del contador 4.0 que hace el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, la parte de la mentalidad es algo, conectarnos con esa parte humana de saber cómo tratar a las personas, cómo tratar con las personas, cómo tratarnos nosotros mismos. Creo que es al revés. Creo que en lugar de hacernos más, digamos que más digitalizados como está aquí, tenemos que volver a la parte. Vamos a pasar a la siguiente. Y yo les puedo hablar de la asociación que tenemos de los egresados del TEC. Esta asociación que tenemos, sabemos que hay organismos muy importantes como los colegios, como los institutos, que están dando capacitación, que están compartiendo información, donde se toman decisiones en los comités. Vamos, hay ya un organismo muy robusto que hace todas estas cosas. Sin embargo, contadores públicos de TEC Monterrey decidimos organizarnos y decidimos estar juntos y decidimos compartir experiencias. Y la verdad es que ustedes pudieran ver en los grupos donde estamos, todos los días hacen consultas que a lo mejor en un despacho o una consultoría costarían miles de pesos, pero que ahí los hacemos por el puro gusto de que somos egresados de Monterrey, de que somos contadores públicos, de que queremos compartir opiniones, queremos compartir lo que está pasando en la vida pública de México. Y eso es lo que hace ahorita muy enriquecedor todo lo que están haciendo los colegios, todo lo que están haciendo los institutos. Por ejemplo, puedo decirles que aquí en el Instituto de Contadores, pues hacemos carreras o hacemos cosas de conferencia. Eso ayuda mucho a que no solamente sea la parte técnica, que no volteemos a los institutos, que no volteemos a los colegios solamente para la parte de la capacitación, sino para que también podamos compartir esa parte humana de cada uno. Y por ejemplo, podemos aquí, puedo mostrarles que como egresados del TEC de Monterrey, hicimos una beca, se llama la beca Exatec. Y esta beca es para un programa que se llama Líderes de Mañana. Y son para jóvenes que tienen esa capacidad de trascender en sus lugares de origen, trascender con sus desarrollos y que no tienen a lo mejor esa capacidad de poder estudiar, ¿no? Porque muchas veces ese es el estrato donde se encuentran estos líderes, donde ni siquiera van a tener la capacidad de poder estudiar. Y este programa que está haciendo el TEC, nosotros decidimos unirnos y hacer esta carrera. Estamos buscando poder becar al 100% contador público y que pueda estudiar la carrera con una beca del 100%.
Entonces, estas son las partes que nos conectan con la sociedad, estas son las partes que nos conectan como personas, hacer estos organismos que tenemos la oportunidad de cumplir, la oportunidad de cambiar experiencias. Y esto es precisamente lo que va a hacer que pasemos al siguiente. Podemos ir al siguiente. Y finalmente, pues esto es lo importante. Esto es lo importante, las personas. ¿Cómo vamos a llegar a este nivel? ¿Cómo vamos a llegar a los otros 100 años del Instituto Mexicano de Contadores Públicos o de la contaduría? ¿Cómo vamos a sobrevivir si no estamos conectados con las personas? Y la realidad es que, bueno, los que ya llevamos un camino andado, ya hemos estado aquí, ya hemos visto cómo funciona esto, ya nos hemos adaptado a todo esto, pero ¿qué va a quedar después? Podemos quedarnos como los que estuvieron, o los últimos contadores, porque esta suena como película, ¿no? Podemos ser los últimos contadores, los últimos que sobrevivieron al instituto, o podemos ser esa generación que dé el siguiente paso. ¿Dónde están los puntos claves? En cómo atraemos a las nuevas generaciones. ¿Cómo hacemos que volteen a los institutos, que volteen a los organismos que estamos haciendo esta parte de agrupación de los contadores públicos? Y la realidad es que tenemos que voltear hacia las nuevas generaciones. Tenemos que voltear, tenemos que inspirar, tenemos que hacer que esta carrera vuelva a ser, pues digamos, hay un término que escuché por ahí, a lo mejor un poco coloquial, ¿no? Pero hacer sexy a la carrera nuevamente, hacer que sea algo importante, crear toda esta capacidad que tenemos de hacer y de trascender dentro de las empresas, dentro de los negocios, dentro de la vida económica, no solamente de México, sino de México, y que tengamos esa oportunidad de compartir esas experiencias, de acompañar a las nuevas generaciones. Algo que a lo mejor es algo de lo que cogemos un poquito los contadores públicos, eh, digamos que recibimos a las nuevas generaciones en los despachos con un sueldo así bien chiquito, con un montón de experiencia. Pagamos con eso, con experiencia, y está bien, realmente así fue como nosotros nos enamoramos locamente de la contaduría pública, pero no necesariamente es el momento, no necesariamente es esa parte que tiene que permanecer fija, sino hay que buscar cómo atraemos a las personas. Hay que ver cómo somos interesantes para ellos, hay que ver cómo respetamos sus diferentes formas. Podemos ver que ahorita los que están recién egresados son chicos que vivieron durante su preparatoria o su universidad dentro de la pandemia. Es difícil el contacto a lo mejor con otros seres humanos, es más fácil el contacto digitales. Tenemos que adaptarnos nosotros también. Tenemos que adaptarnos a que, o acostumbrarnos más bien a que a lo mejor nuestras salas de conferencias o nuestras salas de capacitación no van a estar llenas de personas, pero sí a lo mejor vamos a tener más éxito en la parte digital, en este tipo de sesiones que estamos haciendo como esta, que es en línea. Bueno, pues tenemos esa oportunidad de llegar a muchos lugares y tenemos esa oportunidad de compartir experiencias, de convivir, de ese contacto con los demás. Yo creo que una parte muy importante es inspirar. Yo creo que todos nosotros, todos los que somos ya contadores, que tenemos un camino andado, tenemos dentro de nosotros contadores que han sido hitos dentro de nuestra vida, nos han ido acompañando este camino. Yo puedo decir que pues, tengo muchas inspiraciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, Ara, que es una inspiración total, ¿no? Y que inspira a las nuevas generaciones, que hace ese trabajo de traerlos y de traer nuevos contadores, de sacar a las nuevas generaciones. Y vamos, creo que esa parte es bien importante, inspirar. Yo creo que todos nosotros, si no hubiéramos tenido esa inspiración, hubiera sido difícil. Y es más fácil inspirar para el otro lado, inspirar de la mala forma. Como veíamos allí al principio, Adolfo, un hombre que inspiró mucho, que sacó a Alemania de la... Lo inspiró a lo mejor no de la buena. Y es un trabajo que tenemos los contadores públicos que ya estamos en la actividad profesional. Transmitir esa parte de cómo nos gusta la acción, qué es lo que nos gusta hacer, compartir experiencias,
a lo mejor quitarnos un poquito esa mentalidad de, bueno, pues que ellos lo vivan y que se den su cuenta. ¿Por qué no? Si podemos evitar eso, si podemos apoyarlos, si podemos sacarlos adelante, creo que va a aportarnos más a nosotros que a lo mejor lo que ellos nos aportan es darse cuenta. Podemos ir al siguiente slide. Y pues bueno, a mí me gustaría compartirles ahí ese contador increíble. Fue mi inspiración. No sé si ustedes lo conocen, pero ese contador, pues bueno, estuvo en la comisión de normas mucho tiempo, dio conferencias a lo largo y ancho de toda la República, implementó algunas normas de contabilidad gubernamental. Vamos, es todo un contador exitoso, no sé si alguno lo busca. Bueno, ya les voy a decir, porque seguramente no lo conozco, ¿no? Pero ese contador es mi papá. Entonces, ese contador fue el que me inspiró todos estos años para poder estudiar esta profesión, y es algo muy sencillo, es inspirar, es cómo nos proyectamos, es cómo nos proyectamos con las nuevas generaciones. A lo mejor alguien me decía, oye, pues tienes que ser contador público, la carrera de la familia, me decía, oye, mira, haz esto. Hay cosas muy sencillas, pero el ver el gusto con el que él se desempeñaba, a lo mejor después de regresar de las largas horas de trabajo, pero hablar con esa pasión de la es lo que nos. Vamos a ir a la siguiente, por favor. Pues bueno, la verdad es que no sé si yo lo estoy haciendo bien, la verdad es que no seguí su ejemplo directamente, trabajé para el gobierno, trabajo para empresas privadas, pero creo que compartimos el mismo gusto por la contaduría, compartimos la misma pasión por inspirar a las nuevas generaciones. Y podemos poner el siguiente slide, por favor. Y no sé qué tan bien lo esté haciendo, ¿no? Ese chaparrito que ven ahí es mi hijo y pues bueno, a lo mejor él no sabe qué onda con la economía pública, no sabe a qué me dedico en específico, pero él ve la pasión con él ve cómo a lo mejor me quedo más tarde haciendo cosas de la asociación, vengo a estos eventos, a lo mejor aunque me cueste un poquito más tarde terminar el cierre mañana en la mañana, vamos, es esa parte de que ve cómo disfruto hacer. Creo que la inspiración siempre va a ser más importante. Y cada vez que inspiremos a las nuevas generaciones, cada que hagamos ese pedacito, esa tarea de inspirar, de poder compartir lo mucho que disfrutamos la contaduría pública, va a ser muy importante para el siguiente. Muchas gracias. Voy a atravesar aquí con la cámara y todo, que eres fuerte. Todo lo que nos pasó. Increíble. Muchas gracias. Viene la mera mera. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que pues nos motivas de verdad, sobre todo a los muchachos que nos estuvieron para pues, apasionarse por esta profesión. La verdad es que nosotros que formamos parte de ella, pues la vivimos diariamente con esta pasión, pero hay que transmitírselos también a nuestras nuevas generaciones y créanme que con esta práctica lograste mucho. Gracias a la que para la serie nos hizo aquí el favor de contactarte delante también de la Comisión de Finanzas. Y bueno, me voy a permitir leer el reconocimiento que otorgamos a Luis Alberto Rodríguez Benítez por haber impartido la ponencia paso a paso por otros 100 años. Firma nuestro presidente de la Comisión Regional de Finanzas, el maestro José Misael Guerrero, y pues de la entrega. Muchísimas gracias por acompañarnos. Algo del correo, sí. No, la verdad es que muy agradecido, muy contento por estas experiencias de poder compartir estos
con la comisión, también de tener planes de qué hacemos hoy, ¿no? Claro. Bueno, esa es la idea, ¿no? La tarea por la Ustedes son aquí. O sea, hacer cosas, chicos que nos están viendo en vivo, pero nos da muchísimo gusto verlos y que nos pusieran like, que dan corazoncitos. Nosotros sabemos que es algo muy importante. Los jóvenes ya no están estar juntos, sino saben estar juntos en todos lados. Y entonces ese corazón virtual que nos ponen es como si estuvieran aquí con un abrazo. Los entendemos perfecto, sabemos que de donde nos estén viendo, gracias. Muchísimas gracias. Y pues sí, como lo dice, vamos a hacer esta profesión la más sexy. Así es. Sí, gracias. Gracias a todos los que nos siguieron. Y bueno, sigue lo bueno, la carrera de las finanzas. Caribe nos desconecta de aquí porque pasamos a otro envío. Sí. Gracias.